decía en la historia, ¿no? Los primeros uros no se llamaban uros, ¿no? Como le decía, los españoles nos pusieron uros. Y había la historia, decía, 10.000 años llegaron a Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica, y de ahí hace 5.000 años cruzaron a Sudamérica, llegaron a Brasil y la selva toda la selva de Sudamérica, ¿no? Y había un solo grupo ese eran los Puquinas. Como cruzaron de Brasil, algunos se quedaron en Paraguay, los guaraníes, llegaron hasta la Patagonia, ¿no? Algunos uros se quedaron ahí y un pequeño grupo de uros cruzó la cordillera y siguiendo los ríos llegaron aquí al lago. Entonces, como vieron fauna, pescados, empezaron a instalarse alrededor del lago. Pero originalmente se instalaron en Bolivia, allá, ¿no? Entonces después, poco a poco, con los años, rodearon el lago y vieron que todavía acá había mucha más fauna, más totora. Entonces empezaron a vivir, ¿no? Pero cuando los incas vienen, hace 1200 años, ¿no? De nuestra era, los incas vienen aquí y los uros escapan. Es ahí donde comienza nuestra historia aquí en el lago. Pero imagínense, ¿no? Cuando escapamos, no había isla, no teníamos conocimiento de cómo hacer la isla. Entonces la historia cuenta que los uros empezaron a vivir en barcos. Un barquito así, ¿no? Un barquito así, un barco un poco más grande de 4 metros, 5 metros de largo, con 2 metros, ¿no? De ancho, y ahí dormían. Dormían dentro de la totora les cubría y se dormían ahí, cuando escaparon de los incas, ¿no? Y después, ustedes saben la historia, ¿no? Los incas no tenían escritura, ¿no? Simplemente miraban primero la naturaleza para poder aprender. Mis abuelos también hicieron así. Una ave que tenemos aquí se llama queñola, y esa queñola nos enseñó cómo hacer la isla. Cuando se escaparon, vivían en barquitos y vieron que esa queñola utiliza la totora para hacer su nido, y con el agua, con la lluvia, entonces el nido se hunde. Entonces esa ave pone más totora para mantener su nido. Entonces mis abuelos vieron que ese era bueno, no una buena idea, entonces imitaron eso. Entonces el segundo época de los uros es solo hacer con pura totora. Barquito primero, después totora, mucha totora encima, y para hacer una base, ¿no? No es tan sólida, pero ya se podía caminar o hacer casitas pequeñas. Y después, en esta época, ya combinamos la raíz de la totora. Es una raíz que en la época de lluvia, ahora después de la época de lluvia, el agua sube del lago. Entonces en las partes bajas, que están a 2-3 metros, como sube, y en esas partes flotan raíces. La totora es así, ¿no? Así está creciendo. Entonces aquí hay una raíz, y esa raíz, ¿no? Con la presión, porque hoy día sabemos que tiene 80% de oxígeno. Entonces, como está bajo el agua del Titicaca sube en el periodo de lluvia, entonces esa que está, ¿no? La raíz sube. Naturalmente flota como un corcho. Entonces, con el oxígeno, la presión sube. Entonces, eso nosotros encontramos para hacer la base. Hoy día, con eso, nuestras islas pueden durar 40 años. O sea, toda una isla, ¿no? Pero hay raíces que son fuertes y hay otras raíces que tienen un espesor de 50 centímetros. Esos se destruyen en 2 años. Entonces, hay partes de las islas que se hunden. Cuando caminamos,
sabemos que esa parte ya se hundió. Entonces hay que buscar otra raíz para reemplazar eso. Entonces la raíz y después se corta la parte verde de la totora y se pone encima de la raíz. Esos dos son la base de la isla hoy día. Entonces ahora construimos casas grandes, no porque la raíz es fuerte, entonces puede aguantar hasta, yo calculando 20 a 30 toneladas una isla así. Es increíble. Hasta, mire, nosotros vivimos aquí hasta, no, esta casa, para levantar, necesitamos 40 hombres. O sea, todo levantamos a un lado, pesa un montón. Esto debe pesar unas 2 toneladas, esta casa. Y cuando tienen que reemplazar las raíces, tienen que mover todo, reemplazar abajo y volver a instalar. ¿La raíz? Sí. Sí, todo se corta. Por ejemplo, se hundió esta parte, toda esta parte. Entonces, Sí. la casa empieza a hundirse. Entonces ya sabemos, oh, no, ya no hay raíz. Entonces esa parte cortamos, empujamos y traemos otra raíz, lo atamos y otra vez ponemos la casa así. ¿Y cómo lo levantan la casa? ¿Con máquina o lo levantan con pura fuerza? Ah, mierda. A pura fuerza de euro. Pura fuerza. ¿Cada cuánto renuevan esto? La base isla. donde caminamos en esta época de lluvia, porque hay mucha lluvia o mucha humedad, 4 veces al mes o 3 veces. Tanto Hoy del tiempo. vi un señor que estaba bajando. Así así se trae las totoras, ¿no? Ese es mi abuelo. Ujú. Entonces se trae y se pone ahí encima de sobre el piso. Pero han visto que las casas son un poco más, tienen más totora, ¿no? Podemos decir una extra, Sí. más altos, Sí, porque no se puede dormir en el piso mismo porque hay mucha humedad. claro. Gasta la madera, gasta el piso y puede entrar agua, ¿no? Entonces por eso lo elevamos, para no tener problemas de los huesos. Artrosis, artritis. Yo tengo reumatismo, Claro. no soy muy viejo, ¿no? ¿No? Y de niño era difícil tener más ropas para poder cambiarse. Jugabas como todo niño en la lluvia o con el agua, con los amigos, nadabas. A veces te mojabas y mamá no tenía para que te cambie, ¿no? Entonces dormías nada más con el hermano abrazados, te calentabas y a la mañana siguiente despertabas, o sea, la ropa seca. Entonces toda esa humedad nosotros la absorbíamos. No teníamos mucho conocimiento, ¿no? Contame, ¿la comunidad se mueve por el lago o siempre está ubicada en el mismo lugar? Hay vecinos que se mueven, ¿no? Por ejemplo, hay otros vecinos que no quieren moverse, pero hay también la misma naturaleza, o sea, te mueve a la fuerza. Por ejemplo, Estas islas están ancladas. están igualmente, ancladas, ¿no? Con cuerdas, varias, 10 mínimo. ¿no? Entonces, ¿Ancladas aquí al fondo? No, esas cuerdas van a lugares donde A tierra firme. parte baja, ¿no? 2-3 metros, y Ujú. compramos troncos de 5 metros y ahí lo ponemos y lo atamos a la cuerda y viene aquí, ¿no? Pero como le digo, hay fuertes vientos. Sí. Aún así, el viento lo rompe la cuerda y en ese momento no podemos hacer mucho porque esto, cuando se mueve, pesa un montón. Es difícil pararlo. Es mejor que te lleve a un lugar donde cerca Y te quedas ahí. Ahí, anclarte ahí. Ahí quedan ahí. ¿A dónde? Sí, había huéspedes, yo recuerdo, nos pasó una vez, ¿no? Al otro vecinos también pasaron. Durmieron, estábamos así conversando, se fueron a dormir. En la noche nosotros empezamos a sentir, ¿no? Que algo se rompe, y la isla empezó a moverse. Mi papá nos llamó, se está moviendo la isla. Bueno, no quería molestar a los turistas, ¿no? Están durmiendo. Y ese día nos fuimos lejos, será 3 kilómetros lejos.
A la deriva. La Derivaron. noche. Entonces la noche es difícil también trabajar. Sí, ¿no? lógico. Bueno, entonces dejemos ya que nos lleve Hasta donde quiera. Sí. Y los turistas despertaron y dijeron, qué buena noche, ¿no? No se dieron cuenta de nada. ¿Y no? Y después subieron a la torre y dijeron, no están las demás islas. Los vecinos no están. Es buenísimo. ¿Y cómo? ¿La Ese trajeron en lancha o qué hicieron? Sí, empujamos ese día también poco a poco, ¿no? Y los turistas muy emocionados. Pero porque ¿qué te realmente- parece? Es genial. Así es. Si no quieres vivir con el vecino, te vas a otro lugar. Claro, yo también, cuando estás con problemas con el vecino, agarrás y decís, vámonos a dormir a otro lado. Cambiamos de vecindario. Así es, porque toda la reserva es nuestra casa, ¿no? Podemos construir en cualquier lugar que queramos, ¿no? ¿Y ustedes son tu mamá, tu papá, Ujú. todos tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tenés? Somos 3 hermanos. 3 hermanos, Ujú. cada uno con su familia. El último todavía no tiene. El último. Ujú. Ah, el último. ¿Quién es el último? ¿Iván? Junior. Iván es el hermano mayor. Iván es el mayor. Yo voy segundo y el último. Y el último es el que todavía no tiene No familia. tiene. Y todos viven acá. Sí, todos. Y el día de mañana, si alguno de ustedes quiere hacerse otra isla en otro lugar, lo puede hacer. Claro. Es una decisión de nosotros, pero lo más recomendable es tener familia primero, ¿no? Porque mantener un soltero, una isla, Es imposible. es difícil. Esta isla nosotros, mira, somos 3 familias ya, y aún así, ¿no? Podemos Mucho mantener trabajo. Claro. Imagínense para levantar un solo soltero esta casa o uno que no es. ¿Y la historia de este hotel cuánto Ah. tiene? Nosotros ya vamos bastantes años ya. Por ejemplo, ya con este año ya vamos 13 años, ¿no? Entonces, este turismo se desarrolla ya hace un poco tiempo ya, ¿no? Y hay vecinos hoy día que como este tipo de turismo está desarrollándose y están emprendiendo también, ¿no? Hacer este tipo de turismo. Uno, porque a veces es un poco complicado, ¿no? En esta época, porque la modernidad llegó y a veces la modernidad llega con plata, ¿no? Antes no había necesidad de tener plata para comprar, simplemente era intercambio, ¿no? Usted produce quinoa, vive ya al frente, entonces yo pesco, entonces cambiamos. ¿Y qué pasa en esta época? La gente quiere más plata. Si quieres quinoa, ok, te vendo a 15 soles, ¿no? Entonces nosotros no teníamos plata, ni estudio, ni trabajo. Solo pescábamos, cazábamos. Y entonces cuando el turismo llega por este lago Titicaca, mis vecinos empezaron, algunos vecinos, a trabajar con el turismo. Y hoy día casi todo el mundo empieza a salir esta parte para trabajar con el turismo, ¿no? Entonces, en esta época ya hay otras ideas, como por ejemplo hacer dormir a los turistas para tener algo de ingresos. Entonces las familias pueden quedarse aquí, pueden mantener la tradición y trabajar con el turismo. Este es el último proyecto, ¿no?, que se hace para estar aquí, porque hay familias que como al no tener trabajo aquí, se va. Claro. ¿No? Es una lástima. Sí, hay gente que ya vive en Lima, hay gente que vive en Puno, ¿no? Y otros lugares, ¿no? A veces un poco complicado. Yo me pregunté quién inventó la plata. A veces él fue el problema, ¿no? Cuando yo empecé a conocer un poco la ciudad, poco a poco descubrí que hay gente que mata por plata, ¿no? Entonces, muy triste, ¿no? Sí. Yo a veces digo, la gente no se hubiera ido, ¿no? Por eso, ¿no? Si hubiera estado aquí pescando, tal vez trabajando con el turismo, bueno, ese es lo que pienso, ¿no? ¿Y quién fue el fundador de acá? ¿Tu abuelo o tu padre? Sí, mi padre. Y mi hermano también, ¿no?
A ellos se les ocurrió hacer este lugar para turistas. Sí. Ujú. ¿Y la construcción la hicieron ustedes también? Todo nosotros. Increíble.